¿Te gusta poco el dinero? ¿Te gusta poco follar? Pero si te gusta... Yo tenía un amigo que le encantaba. Le encantan las mujeres. El tío se presentaba todos los días a 100. Todos los días ligaba. Y todos los días recibía 98,9. Luis Monge Malo. ¿No se puede ser libre sin saber vender? Imposible. Hoy no vamos a hablar de cuando fue directivo de Google o de todos los millones que vende cada año. ¿Por qué solo le vendo a uno de cada 100 personas que aparecen? No eres libre. Porque tú no eres libre por tener, tú eres libre por saber generar. La libertad no está en tener, la libertad está en saber generar. ¿De qué te sirven tus millones si te dejan en mitad del desierto y no vuelves a saber ganarte la vida? Gracias de corazón por haberme ayudado a tener una vida aún mejor. Bueno, a ver quién habla ahora de ventas. ¿Y a qué precio es esto? Y lo que contesta todo el mundo es gratis. El síndrome del impostor, ¿no? ¿Por qué no logro atraer a gente a mi canal de YouTube? ¿Por qué solo le vendo a uno de cada 100 personas que aparecen? Internet te ha dejado el mundo completamente plano. Más vale que corras y más vale que pienses. Porque pensar es lo que te permite diferenciarte y tener éxito. Ser influencer y facturar más de 100.000 euros al año es más difícil que ser jugador de primera división en la Champions. Esa idea de todo el que está ha triunfado no es verdad. Pero por favor, si no habéis vendido nunca, comprar algo en Wallapop y venderlo en Wallapop por el doble del precio. Es imposible no triunfar en esta vida. Es jodidamente imposible. Y ahora empieza a invertirlo, pues como lo perderían todos, tienes que perder mucho hasta que llegas al punto en que efectivamente sabes multiplicar. ¿Todo el mundo puede aprender a vender? Yo creo que... Al margen de lo mucho que te guste el arte o de lo poco que te gusta el arte, seguro que hay dos artistas que conoces. Uno tiene un nombre y es Picasso, el otro se llama Van Gogh. Los dos, según la gente que le gusta mucho el arte, pues eran buenos pintores y sin embargo hay algo que marcó la diferencia en sus vidas. Uno pudo vivir bien del arte y el otro malvivió del arte. Uno pudo vender sus cuadros, se hizo conocido, tuvo marca personal y en última instancia fue una persona libre porque pudo vivir de su propósito. La otra persona requirió ayuda de su hermano, vivió en un cuchitril y nunca llegó a haber vendido un solo cuadro suyo en vida. El primero es Picasso, sus herederos hoy en día todavía siguen cobrando una fortuna, consecuencia de la fundación o del lobby o de la holding o de lo que fuera que montara. Lo he investigado para hacer este programa y aún hoy en día siguen cobrando dinero. Y los herederos del otro, pues si tuvieron algún cuadro lo venderían, pero en definitiva no ganaron dinero en vida. ¿Por qué? Pues porque uno sabía vender y el otro no sabía vender. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo aprender a vender. Vamos a hablar de cómo vender presencialmente, vamos a hablar de cómo vender a empresas y vamos a hablar de cómo vender en Internet. Porque como dice uno de nuestros invitados de hoy, a quien ya te paso a presentar, Luis Monge Malo, una persona no termina de ser libre hasta que no sabe vender. Hoy dedicamos este programa de IPP Podcast de Pensamiento Positivo a saber vender. Mi nombre, Sergio Fernández, y esto ya lo sabes, esto es mucho más que un podcast, esto es mucho más que un video podcast, esto es mucho más que un programa de radio, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Hoy hablamos de saber vender, un tema que reconozco que me apasiona por muchas razones. Primero porque hoy esto desde muy pequeño, yo me he criado con dos padres que desde muy joven me dijeron que era muy importante saber vender. Me dijeron muchas más cosas, pero esto en concreto me lo dijeron y tuve la fortuna de poder comprobarlo en primera persona desde muy niño como una persona que sabe vender, en definitiva es una persona que no depende de terceros y que puede labrarse su propio camino. Así que estoy muy feliz de hacer este programa. El primero de nuestros invitados, Luis Monge Malo. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Sergio. ¿No se puede ser libre sin saber vender? Imposible. Imposible, pero Imposible. o sea... ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser libre si no sabes vender? ¿Heredando? Es imposible. No eres libre. Porque tú no eres libre por tener, tú eres libre por saber generar. La libertad no está en tener, la libertad está en saber generar. ¿De qué te sirven tus millones si te dejan en mitad del desierto y no vuelves a saber ganarte la vida? No. Está en saber generar. ¿Es por eso que han sacado la asignatura de vender de todos los planes de estudios? Bueno, nunca estaría porque los que te la podrían enseñar no estarían en un colegio dando clases. Un vendedor, esto es una gran lección, cuando la gente me pregunta cómo contratar buenos vendedores, un buen vendedor nunca está disponible. No está disponible para que tú le contrates ni está disponible para darte clases. O sea, solo se puede aspirar a contratar al segundo mejor vendedor. No, tienes la opción de ir a uno que ya esté trabajando y llevártelo por nómina o ser un gran cazatalentos, encontrar un diamante en bruto y darle la formación. Cada una de esas opciones tiene sus pros y sus contras. Pero lo que no está el tío bueno que te va a vender mañana disponible para que... Ven, aquí, mira, estas son mis condiciones. No, eso no existe. ¿Todo el mundo puede aprender a vender?
Yo creo que todo el mundo ha tenido, los antepasados, todo el mundo de otra sociedad ha tenido que vender para que hoy cualquiera esté vivo, porque no es posible la reproducción sin venta. Sin venta. No, los seres vivos no nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los seres vivos nacen, crecen, se venden, se reproducen y mueren. Sin venta no hay reproducción. Entonces, había un momento en la sociedad, en el desarrollo de la humanidad, que quien no sabía vender salió del pool genético. Es así. Por tanto, por narices, tenemos en nosotros los genes que nos hacen saber vender. Ahora hablamos. Otra cosa es si tenemos el interés o las condiciones que nos obligan a vender, ¿no? Mucha gente vive demasiado cómoda, pero que podemos, todo el mundo. Y nuestro otro invitado, Juan, amigo, compañero, codirector de Máster de Negocios Digitales. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Todo el mundo puede saber, todo el mundo puede aprender a vender. Todo el mundo puede aprender a vender. Yo creo que la barrera está dentro, no está precisamente en las técnicas ni en el conocimiento, está más en la parte de desarrollo personal, pero todo el mundo puede aprender a vender. Sí. Y si es tan importante, ¿por qué no aprendemos a vender? ¿Qué problema tenemos? Porque nos saboteamos a nosotros mismos, porque cogemos miedo, porque cogemos inseguridades, porque de repente no pensamos que valemos lo que creemos que otros valen, etc. Entonces, al final, nos saboteamos a nosotros mismos y decimos, esto de las ventas no es para mí. ¿Y por qué una abuela nunca dice que su nieto es vendedor? Dice que es ejecutivo de cuentas. En determinados ambientes ya muy osadamente se atreve a decir que es empresario. Pero ¿qué es su nieto? Vendedor. Todos, esta frase yo no... estoy de acuerdo con Luis. Todos tenemos que ser vendedores si queremos progresar. Si no sabes vender, no progresas. Si eres ejecutivo, si eres directivo, si eres una persona de un consejo, tienes que saber vender. Y si no, tampoco progresas. ¿Aprender a vender en Internet es la habilidad definitiva del siglo XXI? Eso y tener un cerebro, sí. O sea, es la habilidad definitiva del siglo XXI. Tener un ordenador, tener conexión a Internet, saber vender y tener un cerebro. Con eso progresas, y mucho. Hablamos en un momento contigo. Juan, vamos de momento a centrar el tema. Bueno, vamos a hablar de vender antes de empezar a entrevistar a nuestros dos invitados del día de hoy, que estoy deseando, Luis y Juan. Primera idea, vender va de servir, vender va de ser útil, vender va de ofrecer algo que tenga valor para otras personas. En muchas ocasiones hemos pensado que vender va de engañar, o hemos pensado que vender va de ser un tostón, o de dar la turra, o de insistir. Y a veces también, luego hablaremos de eso, pero fundamentalmente vender va de ser útil. Segunda idea que te quiero compartir hoy, vender va más de escuchar que de hablar. Yo creo que cuando todos pensamos en un vendedor, al menos socialmente esta es la idea que se tiene, parece que pensamos en un vendedor como una persona que habla mucho, que cotorrea, que da una oferta, que la quita, que te lía, que te embadurna con sus ideas. Y yo creo que tiene mucho más que ver con escuchar que con hablar. De hecho, cuando publicamos el libro El Sorprendedor, en un momento dado, esta persona, el protagonista del libro El Sorprendedor, viaja a Serotón, que es la tierra de los emprendedores, y hay una plaza que se llama la Plaza de los Vendedores Mudos, que es la plaza donde los mejores vendedores de todo el planeta, este imaginario, esa especie de utopía que es Serotón, tienen, bueno, pues sus mejores puestos para vender. Y curiosamente en esa plaza todos son vendedores mudos. Vender va más de escuchar y hay una lógica de fondo. Para tú poder ayudar a otros tienes que ser capaz de entenderles y para eso tienes que ser capaz de escuchar. Hablaremos luego con Juan al menos, contigo Luis probablemente también, de la importancia que tiene escuchar. Y luego, una cosa un poco incómoda, pero que creo que es importante, vender va de aumentar el número de prospectos o el número de personas o el número de personas en el pipeline. Y esto tiene una cosa incómoda y es que tienes que entender que para poder vender tienes que llegar a muchas personas porque la mayoría de ellas te van a decir que no. De hecho, vender es un ejercicio en el que básicamente recibes un montón de noes y de vez en cuando recibes algún sí. ¿Tiene esta frase matices? Tiene muchos matices. Si mejoras esa habilidad, cada vez recibirás menos noes. Pero en cualquier caso, cualquier vendedor que haya hecho calle o que haya hecho internet sabe que vender va básicamente de recibir más noes que sí. Y por último, última idea, hemos apuntado antes esto ya con Luis, vender te permite dedicarte a lo que quieras. Nosotros en IPP nos dedicamos a desarrollo personal, profesional y financiero. Y fíjate que tenemos un programa específico, no, tranquilo, no te lo voy a vender, te hablo de esto para que entiendas la lógica que hay detrás.
Se ha quedado un poco incongruente. No, pero bueno, como estamos en No la hay que pedir intro... perdón, no hay que pedir Venga, pues perdón. te lo voy a vender. Muchas personas llegan al desarrollo personal porque tienen ganas de mejorar su vida, pero es que hay un momento en el que hay que entender que una de las habilidades fundamentales es vender. Y por eso en IPP tenemos un programa solo de venta y por eso en IPP hay muchas lecciones y muchos cursos y mucha información relacionada con venta. Porque no importa el propósito bueno que tengas, porque no importa lo bueno que seas en tu profesión, porque no importa lo mejor que quieras dejar este mundo, al final hay una habilidad fundamental que es vender. Así que, dicho esto, pasamos con la entrevista con el primero de nuestros invitados. Vamos con Luis. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Luis Mongemalo lo puedes encontrar fácilmente en internet. De hecho, en su web puedes encontrar esta frase que me ha inspirado para el programa de hoy, que es esto de no eres libre hasta que no sabes vender. Ahí podrás encontrar su currículum, su trayectoria, pero nosotros, como siempre, queremos enfocar o queremos poner la atención en el lado más humano de nuestros invitados. ¿Y a quién hemos llamado? Pues como siempre a nuestra querida Cristina Serrato y a sus biografías con alma. Es una de esas personas mágicas que siempre tienen un buen consejo o una respuesta válida. Y no porque lo sepa todo, aunque a veces lo parezca, sino por su increíble forma de conectar las ideas y pensar. Aragonés de nacimiento, tuvo una infancia de campo, bicicleta, fútbol, golpes, piscina y risas. De pequeño quiso ser barrendero. Se graduó en ingeniería con matrícula de honor, pero pronto se dio cuenta de que era un pésimo empleado y comenzó su carrera como emprendedor. Define a sus padres como jodidamente trabajadores, incluso más que él. Sacrificó mucho por el camino y atravesó instantes de gran ansiedad, pero siguió el latido de la certeza, unió con maestría las piezas de su puzzle y hoy vive desde un mayor disfrute y una gran paz. La gente cree que inventa historias o que dice cosas por provocar. Pocos saben que lo que habla y las opiniones que expresa son las más tibias que podría contar. Es generoso, está siempre dispuesto a escuchar y dar su visión con honestidad. Cuando algo le funciona, lo primero que hace es compartirlo con sus amigos, que por cierto le adoran. Dicen que es una academia andante y que sus conversaciones se convierten en improvisadas charlas magistrales. Cree que la venta es un superpoder. La perseverancia, el talento de los que no tienen talento, y que el hábito de acostarse pronto y levantarse temprano te da la motivación necesaria para conseguir todo lo que deseas. Quisiera poder comprarse un dinosaurio, de los de verdad. Le gusta la comida saludable, detesta viajar con maletas, se da un baño de agua fría antes de dormir y nada más despertar. Encuentra la felicidad en que nadie le diga lo que tiene que hacer. Admira a las personas inteligentes y con interés por las cosas. No tiene jefes ni esclavos. Le apasiona prosperar. Es amante del silencio, aunque también de la buena compañía. Y le encanta tomar saunas escuchando audiolibros o música. Entre otras, la banda sonora de American Pie. Practica deporte para desconectar. Le encanta el cine, leer o viajar. Es insistente, curioso y un gran buscador de la libertad. Asegura que lo único que vende es la confianza. Él la da. Solo hay que mirarle para reconocer la fuerza de quien ha transitado por luces y sombras para crear esta realidad. Cree que el momento más emotivo de su vida está aún por llegar. Mientras tanto, quizá pueda leer a sus libros, a sus hijos, el que fue su cuento favorito años atrás, Ratón de campo, ratón de ciudad, para hacerles ver, como ha hecho su padre, que existe un mundo aún mejor del que puedan soñar y que sin duda les dará la mano para juntos hacerlo realidad. Muy bonito. Eres mucho más emocional de lo que parece, ¿verdad? Soy muy emocional. Sí, sí. ¿No? A veces nos ponemos como un pequeñito velo delante y al final lo que hay detrás es un alma muy bonita y sensible. Ojo que tiene rayos X. Sí, en los ojos. pero es verdad, sí que lo soy. Lo sé con la gente del círculo cercano, pero sí. Soy demasiado moñas a veces. Esperemos que un día te puedas comprar ese dinosaurio. Sí, estaba entre un dinosaurio y un avión privado, pero prefiero un dinosaurio. Bueno, vamos al lío, Luis. ¿Qué es vender?
Una aclaración sobre la música es American Pie, la canción. La canción de Don McLean, del día que la música murió. Que me encanta y que recomiendo a todo el mundo escucharla 3 veces al día. ¿Qué es la venta? Es que definir la venta... A lo mejor hay un problema ya en sí mismo. La venta no es distinta a cualquier otra actividad necesaria para la supervivencia. Lo que pasa es que vivimos en la primera época de la historia en la que hay gente que puede sobrevivir sin necesidad de esforzarse en vender. No sin vender, porque todo el mundo vende. Vender no es opcional. Antes me preguntabas si todo el mundo puede vender. Es que todo el mundo vende. Pero hay gente que no. Todo el mundo vende. Otra cosa, o sea, no es opcional ser vendedor. Cuando a mí me escriben y me dicen, yo no soy vendedor, pero te sigo porque... No. O sea, sí que lo eres. O sea, que no es opcional. Que no eliges. ¿Y un funcionario? Pero que un funcionario no tiene compañeros, no tiene jefes, no tiene que en un momento dado hacer una presentación, no tiene que trabajar de cara al público. Un funcionario, por supuesto, que vende. Que no es opcional. Tiene hijos, tiene amigos, tiene un vecino que le hace la vida imposible. La venta es constante en todos los aspectos de la vida. Tú vendes. Otra cosa es que lo único que es opcional es hacerlo bien o hacerlo mal, pero hacerlo no es opcional. Cuando viene tu hijo y se pone hecho un energúmeno, eso es ahí hay un acto de negociación. Ese funcionario no ha tenido que ligar nunca en su vida. No tiene un jefe al que chuparle el culo de vez en cuando para que le tengan en mejor consideración a la persona. Seguro que sí que lo tiene que hacer. Porque el propio proceso de oposiciones, no hay proceso objetivo, no existe, eso es imposible, eso es incompatible con el ser humano. Hasta en el proceso de contratación de un funcionario hay puntos de subjetividad, hasta la letra que usó para redactar el examen, que influyen en la contratación. Ahora que ya sabemos que todo el mundo tiene que vender, ¿qué es vender? ¿Es ser capaz de convencer al otro de que haga algo? ¿Qué es vender? Bueno, es ser capaz de sobrevivir con tus propios recursos. Eso es lo que es vender. Es que si te dejan en mitad de un país que no conoces, tengas la confianza en ti de que vas a poder salir adelante. Para mí eso es la venta, o por lo menos ese es el motivo por el cual yo, que soy lo menos parecido a un vendedor natural, aprendí a vender. Ese fue mi motivo. El tener los recursos siempre encima, en la mochila, en mi interior, que me permitieran sobrevivir en cualquier circunstancia. Y no hay otra. Hay cosas muy importantes, programar es muy importante, saber de ciertas... Eso es como una especie de lucha libre. Vale cualquier cosa con tal de que seas capaz de conseguir los recursos. Efectivamente, sí. ¿Y qué no es vender? Porque aquí mucha gente se lía, lo hablábamos en la intro, ¿no? El dar la turra, el llamar, el no sé qué, el molestar. Bueno, yo creo que eso no es vender, pero ¿qué más no es vender? La antiventa, lo que decías de hablar mucho, eso es la clave, ¿no? La gente que carece de total autocrítica. La envidia constante en lugar de la admiración, ¿no? La envidia al que le va bien, eso es la antiventa. Es imposible que te vaya bien en la vida en un proceso de venta si lo haces así. La incapacidad, la falta de empatía, ¿no? La gente se piensa que un buen vendedor puede ser un psicópata. Es imposible, es incompatible, porque un psicópata funciona memorizando la norma social. Tú puedes memorizar la norma social hasta cierto punto, pero si no eres capaz de hacer el ejercicio de ponerte en los zapatos de la persona que tienes delante, pero de verdad, de simular su vida en tu cabeza, nunca conseguirás vender, ¿no? La gente que acusa a los vendedores de gente fría, que solo le importa el dinero y que los buenos son ellos porque eso lo ven mal, es justo al revés. O sea, el ejercicio de empatía, que la cualidad de la empatía, ¿cómo ha tenido que desarrollarla el buen vendedor? Vamos, el tío que le critica ni se lo imagina. El tío que le critica es un auténtico cubito de hielo en comparación con el buen vendedor. El buen vendedor es la persona más sensibilizada con las emociones del que tiene enfrente. ¿Tú me podrías decir, Luis, porque yo desde luego no tengo la respuesta, cómo es posible que se vendan tantas cosas malas en la sociedad? Ejemplo, ideologías. O sea, la sociedad ha comprado un montón de ideologías que no funcionan. Ejemplo, compran un presidente del gobierno y a los 4 años, sabiendo que no funciona, lo vuelven a comprar, que es como te compras un coche de segunda mano que no funciona y a los 4 años te vuelves a comprar el mismo. Y sin embargo, la gente compra cosas, productos, personas, ideologías que no funcionan, objetivamente. O sea, sí que funcionan. Ahí, por ejemplo, yo creo que ahí está habiendo un mal juicio. Sí que funcionan. Lo que pasa es que a lo mejor, primero, no funcionan para ti. Estás, por un lado, juzgando desde tu atalaya o desde tu bolsillo. Y por otro lado, no funcionan como tú esperas que funcionen. Pero sí funcionan de otra forma, que es mucho más fundamental para el que compra el producto. Por ejemplo, ¿tú opinas que el presidente... el que sea. O el que sea, sí. Un presidente no funciona y sin embargo lo vuelven a elegir. Bueno, para empezar, ahí estamos juzgando desde nuestro bolsillo. Está claro que para alguien funciona. Ahora, tu expectativa es que funcione ¿en qué plano? En el plano de que mejore el país. Bueno, pues a lo mejor quien le vota no es su expectativa. A lo mejor la expectativa de quien le vota es que votándole a él podrá seguir perteneciendo a un grupo social que le da compañía. Esto es la conversación mental del cliente. ¿Por qué la gente vota a un político que le ha
hecho tener unas opiniones muy extremas? Pues porque le ha hecho sentir parte de un grupo. Y claro, nosotros estamos pensando que la gente está comprando la mejora al país. Pues ahí ya tenemos un problema de empatía. No, es que ese tío está comprando reforzar su posición dentro del grupo social que le genera compañía. Porque la compañía es un instinto infinitamente más primario que mejorar países. Entonces, no se venden cosas malas. Lo que pasa es que no entendemos por qué se venden. Cuando entendemos por qué se venden, entonces todo encaja. ¿Y productos que no son tan buenos como otros y sin embargo se venden más? Si de verdad son malos objetivamente en todos los ámbitos, acabarán desapareciendo. Pero si han conseguido un puesto más o menos permanente en el mercado, o están satisfaciendo una necesidad que no somos capaces de interpretar, o a lo mejor no son los que la mejor la satisfacen, pero sí son los que mejor distribución tienen, los que más exposición tienen. Tienes un producto muy bueno, pero lo puedes comprar en 5... Mira, lo veía una entrevista reciente que le hicieron a Jesús Alonso Gallo, inversor amigo mío, y profesor de IPP también. Gran tipo. Y contaba que su obsesión cuando trabajó en Dynamic Multimedia era que el PC Fútbol estuviera en cada kiosco, en cada supermercado, en cada esquina. Dice, porque si tú te cruzas con cada gasolinera, si tú te cruzas con el producto 10 veces al día, la probabilidad de que lo compres es mucho mayor. Si hubiera un manager de fútbol superior a PC Fútbol con menos distribución, pues la distribución también influye. Pero obviamente PC Fútbol está satisfaciendo necesidades. Y quien te diga que el fútbol es una mierda y que no entienda por qué lo compran, pues no está entendiendo las necesidades que está satisfaciendo. Porque no está satisfaciendo una necesidad intelectual. No está satisfaciendo eso. Está satisfaciendo otros 1000 motivos por los que a la gente le gusta el fútbol, que a mí me cuesta entender, pero que obviamente están ahí. Y que hay un instinto muy primario que de alguna forma se satisface con ello. O sea que la clave para ser capaces de vender es entender qué problema estoy solucionando realmente o qué le estoy dando a esa persona realmente, que podría ser que no fuera lo obvio, lo primero que parece que... ¿no? Hablabas de lo de la mejora del país. O sea, a veces hay una cosa que están comprando que no es lo obvio, es otra cosa. Casi nunca es lo obvio. Explica esto. Esto yo lo llamo conectar con la conversación mental del cliente. Ser capaz de hablar con tu cliente como si llevaras 5 años viviendo dentro de su cabeza y sentado en el sofá viendo pasar las cosas. ¿A qué mensaje tienden casi todas las empresas y vendedores? Y cualquier web, cualquier cartel, cualquier anuncio que veas casi acaba en esto. Si nos compras a nosotros, ahorrarás dinero, ganarás más pasta o tendrás más placer. Se limitan a esto los mensajes. Casi nunca, por no decir nunca, esto es lo que motiva a la gente. A la gente le motiva socializar, le motiva tener autoridad, le motiva la seguridad. Esto le motiva muchísimo más que ganar, no perder, infinitamente más. Esto la ciencia lo estudió hasta el infinito, ¿no? A la gente le motiva mucho más mejorar la situación de un tercero antes que la propia. Esto es otra cosa que la gente no entiende. La gente siempre alude a los deseos más egoístas. Sin embargo, sabemos que una persona es mucho más fácil que mantenga la medicación de su mascota que la suya propia. O, lo que decía, he dicho socializar, la necesidad de compañía. ¿Cuántas cosas no se venden por necesidad de compañía? Fíjate, la inteligencia artificial, vamos a meterla, ¿no? Que tan de moda está. La inteligencia artificial, todo el mundo flipa. ¡Oh, qué maravilla! Lo que hace, lo que tal, ChatGPT. Viene gente y dice, lo está sustituyendo por Google. Mucha gente. Están usando ya ChatGPT como buscador. ¿Es porque es mejor? Bueno, es porque la experiencia conversacional es algo mucho más parecido a la compañía humana. Estoy seguro que mucha gente que mantiene conversaciones, pero convencido de lo que digo, no tengo la más mínima duda, mucha gente mantiene conversaciones diarias de horas con ChatGPT. Eso es así. De horas. Sí. Y no es porque la inteligencia artificial tal, y porque la inteligencia artificial cual, es porque les está dando lo más ansiado por cualquier ser humano, que es la compañía. Y cuando la inteligencia artificial se está comiendo parte del mercado de los buscadores, hay un porcentaje altísimo de gente que habla de inteligencia artificial que lo usa para hacer una maldita búsqueda, pero le está dando un punto de compañía. Eso tiene un valor que Google no tiene. En un mundo en el que las personas no quieren aprender a vender, ¿es fácil triunfar si quieres aprender a vender? Yo te he escuchado en alguna ocasión y me gustó ese comentario, esta cosa de decir, es muy fácil tener éxito en un mundo en el que las personas optan por la mediocridad. En un mundo en el que las personas optan por no aprender a vender, ¿aprender a vender te sitúa en la estratosfera? Yo en concreto hay una frase que repito, creo que varias veces al día, que es imposible no triunfar en esta vida. Es jodidamente imposible. Te lo pone tan fácil. Mira, ahora esto, conforme he dicho esta frase, se autoconfirma porque seguro que ya hay alguno escribiendo un comentario que soberbio.
Ya es que si te das cuenta cómo me estás dando la razón. Te estás dando cuenta cómo estás viendo a un desconocido y estás dedicando tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía a criticarle. ¿Te das cuenta? Eso es exactamente a lo que me refiero. Ya no vender. O sea, si tienes la menor inquietud, la menor autocrítica, como te decía, ves al mundo no con odio, sino con amor y admiración, y al que le va bien le escuchas en lugar de criticarle. Pero claro, ¿quién hace eso? Pero ya no es la venta. Si es que, pero por supuesto, ¿no? ¿Es fácil llegar a primera división en un mundo en el que nadie quiere entrenar? Pues lógicamente, ¿no? No ofrecen competencia ninguna. Una vez me escribió un hater, lo recuerdo porque fue relativamente reciente, y me decía que yo tengo un problema y es que me baso demasiado en los datos. Decía, macho, si es que no ofrecéis ni resistencia. Si es que ya, o sea, el nivel de tontería que tenéis en la cabeza es acojonante. Así que sí, la frase es que es imposible no triunfar en esta vida y yo se lo agradezco muchísimo. A cada uno que me critica se lo agradezco muchísimo porque no hacen más que reforzarme en que, coño, me va a ir muy bien. ¿Y qué me dices en relación a esto de toda la cantidad de emprendedores o personas que aspiran a subir en el mundo de la empresa que no aprenden a vender? Que es una cosa, a mí me parece tan loco. Bueno, y los emprendedores que dicen, bueno, la parte de ventas la subcontrataré. Eso. ¿Cómo vas a subcontratar las ventas, desgraciado? Tú primero tendrás que aprender a vender y luego ya podrás hacer crecer tu equipo, pero eso no es opcional. No, yo quiero estar detrás de la pantalla del ordenador haciendo diseños de logos y no me jodas. Tú tienes que vender y todo lo demás lo puedes subcontratar. Y cuando aprendas a vender, que te va a llevar años, porque primero vas a pasar, como emprendedor, vas a pasar años que aunque parezca una barbaridad, no sabes ni lo que vendes. Porque tú crees que sabes lo que vendes. Tú te crees que lo que vendes es una herramienta de inteligencia artificial que crea imágenes. No. Lo que estás vendiendo es compañía. Pero eso tardas años en darte cuenta. Y así con todo, ¿no? Como el presidente. O sea, el presidente, el actual, y yo ahora ya hablo del actual, ha sido muy bueno siendo capaz de crear un culto. Y él sí que es consciente, pero eso es lo que vende. Pero ha tardado un tiempo en darse cuenta. Él vendía política hasta que dejó... No, ¿qué dices? Ahora voy a decir la burrada más gorda porque refuerzo la creencia de todos aquellos que me siguen. Eso tardas tiempo en verlo. Una vez que sabes lo que vendes, y te puedes pegar años hasta descubrir lo que sabes lo que vendes, entonces empiezas a aprender a vender. Y otra vez son años hasta que aprendes a vender. Y entonces ya dices, bueno, y ahora voy a empezar a crecer el equipo. Pero eso es un periodo. Es un periodo. Ah, no, que a ti lo que te gusta es estar haciendo la artesanía, los bolsitos, diseñando la web. Muy bien, perfecto. Pues por si acaso, no dejes de actualizar tu currículum porque vas a tener que volver a usarlo pronto. Yo lo que he observado, Luis, tú tienes más experiencia en esto probablemente que yo, pero yo lo que he observado es que las personas tienen una idea equivocada de vender. Me explico. De repente es como, no, tengo que aprender 3 técnicas de venta, cómo se redacta un email y plantillas. Yo cada vez que oigo la palabra plantilla me recorre un escalofrío por la espalda y lo que oigo es... Digo, es inevitable, se va a dar. La frase ¿cómo harías? ¿Cómo harías? ¿Cómo harías un email? ¿Cómo harías un asunto? ¿Cómo harías una web? ¿Cómo harías un guión telefónico? Que no. Hazlo y me dices cuál es tu problema. Entonces corregimos. Pero tú empieza. Porque la venta requiere acción. Entonces, ¿qué coño te voy a dar una plantilla? ¿Te voy a dar un guión? ¿Que existe? Que sí. ¿Que se podrá llegar a redactar? Sí. Pero la dificultad que tiene eso es anecdótica en comparación con la dificultad que tiene actuar. Demuestra que eres capaz de salir a la calle, de mover el culo, de conseguir los datos de alguien, de entablar una conversación con él y vemos en qué punto te atascas. ¿Cuál sería tu mejor consejo para ese emprendedor o ese profesional que quiere aprender a vender? ¿Cuál sería tu mejor o tus mejores consejos? Pasa todo el tiempo que puedas delante de otras personas. Yo eso digo a los emprendedores. A mí los eventos no me parecen el sitio más óptimo donde hacer clientes porque el alcance que tienes es el que tienes. Pero cuando estás empezando es el sitio más óptimo porque es el sitio en el que más rápido aprendes. Si tú vas a una feria, puedes pegarte durante 3 días 8, 9 o 10 horas al día teniendo conversaciones. No hay ningún medio en el que vayas a poder tener tantas conversaciones en un lapso de tiempo tan corto, porque en el momento que se te va uno, llega el siguiente. Ve a ferias, ve a eventos profesionales y habla con todo el mundo. Habla cuando está mal dicho. Escucha a todo el mundo. Tú inicia la conversación y cállate. Y toma notas después de la conversación. Y cuando llegues a casa, vuelves a reflexionar de las conversaciones. Pero intenta mantener... Escribí un email el otro día que decía: nadie debería tener permitido hacer una llamada telefónica hasta haber estado en 100 conversaciones de ventas. Nadie debería tener permitido montar una web hasta haber tenido 1000 llamadas telefónicas. Esto es así. Entonces, empieza por ahí. Ten 100 conversaciones y empezarás a descubrir la conversación mental de tu cliente y te sorprenderá que para nada se parecía ni a lo que tú sentías, ni a lo que tú te apetecía, ni a lo que tú te gusta, ni a lo que tú creías. Nada. Va a ser otra película completamente distinta, garantizado. ¿Tendríamos que tatuarnos "tú no eres tu cliente"? Hostia, qué buena. Sí, efectivamente. No digo a tenor de lo que dices, ¿no? Sí, como sí, que, sí. Porque tú, claro, piensas que tu conversación es la que tiene el otro y es como tú eres tú y tu cliente es tu cliente. Tú no eres tu cliente, nunca lo vas a ser
es que nunca, es que es imposible, ¿no? Y lo que a ti te gusta no le va a gustar al resto, y lo que a ti te parece caro al otro le va a parecer baratísimo, y lo que te parece barato al otro le va a parecer caro. Sí, me parece una frase muy buena. No la había oído nunca, pero me parece que condensa muy bien. La copiaré en algún momento. Es que es así. Tú dices que no hay proceso de ventas, que es una cosa un poco disruptiva, ¿no? Porque básicamente gran parte de la literatura que hay al respecto es, oye, primero contacta al cliente, luego mándale una propuesta, luego discútela y por último asume un no o cierra la venta. Tú dices que esto tiene... Soy muy receloso. Creo que sí que vas a acabar con un sistema más o menos estructurado y que tú tienes que saber identificar cuando estás en cada fase. Pero el problema es que la gente quiere un manual de instrucciones del IKEA, ¿no? Entonces, a los 5 minutos de haber empezado, has pasado a esta fase y entonces ahora tienes que hacer esto. Y si te abre el email, significa que has pasado a este otro momento y entonces y esto no es así, ¿vale? No es tan estricto, no existe un procedimiento tan cerrado como ese. Pero sí, obviamente, vas a tener que prospectar, vas a tener que generar interés, el famoso AIDA. O sea, es más manido que atención, interés, deseo y acción, pero es que es cierto. Entonces vas a tener que prospectar, vas a tener que generar interés, vas a tener que encontrar el deseo y vas a tener que empujar al cierre y, entre tanto, habrás tenido que negociar y resolver objeciones. Eso es así, está claro. Cuéntame tus 2 mejores tips, tus 2 mejores consejos, tus 2 mejores claves de cada una de estas más o menos fases del proceso. Prospección, ¿no? Sería la primera. Sí, prospección. Que suena un poco ya como demasiado consultor. Prospección es salir a la calle a buscar conversaciones. Sí, pues sí, llámalo conocer gente, si te hace sentir mejor, llámalo ligar, llámalo, no sé. Si, vamos a empezar con la prospección. Vamos a hacer el símil con el ligar, porque el vender y ligar es lo mismo, es el mismo proceso. Tienes que prospectar, tienes que entablar, tienes que generar interés, intentar despertar el deseo y tienes que forzar la acción, ¿no? Porque si no, la otra parte, el comprador, queda mal, si es el quien fuerza la acción, pero uno de los dos lo va a tener que hacer. Entonces, prospección es ir y presentarte ante un desconocido para que se entere de lo que haces. Y para tú enterarte de lo que hacen, porque si no, no vas a conseguir avanzar mucho. Mejor tip aquí posible. Mejor tip posible aquí. Si te da vergüenza, si te da miedo, si tienes el menor reparo, es que vives demasiado cómodo. A mí me dicen, pero a ti no te da vergüenza ir a un sitio, crío, y presentarte a un desconocido y pedirle la tarjeta y tal. Y digo, ¿sabes lo que pasa? Que mis ganas de ganar dinero y el que tenía era tan alta y el que tenía en la cuenta era tan bajo y me jodía tanto estar allí sudado, incómodo, pensando que no me tenía que volver en coche, comerme el atasco, que no podía pillar un puto en coche o en autobús o el metro. Me jodía tanto eso que la vergüenza, si es que estaba tan tapada, tan oculta, tan escondida, que no hacía acto de presencia. A lo mejor estaba, no lo sé, pero me jodía tanto. Entonces, si te da vergüenza presentarte a una chica que te gusta por la calle, follas demasiado. ¿No follan en los últimos 5 años? Bueno, pues lo que mereces, quiero decir, es lo que te satisface. Porque si de verdad te gustara mucho, yo digo, ¿te gusta poco el dinero o te gusta poco follar? Pero si te gusta... Yo tenía un amigo que le encantaba. Le encantan las mujeres. Yo considero que a mí me gustan bastante, pero este más. Y claro, el tío se presentaba todos los días a 100. Y daba igual que ese día le hubieran dado una mala noticia, que estuviera triste, que contento, todos los días lo hacía. Y todos los días ligaba. Y todos los días recibía 98 noes. Pero ¿le importaba? No le importaba porque le encantaba el resultado positivo. Que te da vergüenza, miedo, tal. Entonces vives demasiado bien, vives demasiado cómodo, te gusta demasiado poco el dinero. No hay más, punto. Entonces, mi tip es, coño, piensa por qué estás haciendo lo que haces. ¿Cuál es tu propósito vital? Porque si no tienes un propósito, a lo mejor, chico, haz otra cosa. A lo mejor te haces unas oposiciones al jardinero y estás bien. Pero si lo haces por dinero, no piensas en el dinero. Piensa en el porqué del dinero. Yo tengo muy claro. Que es por la libertad que me otorga. Lo tengo clarísimo. Es por la libertad que me otorga y por nada más. Si no me otorgara libertad, no querría hacerlo. Entonces, como entiendo mi propósito, mi motivación es tan grande que no tengo ninguna vergüenza. Cuando has hecho 1000 veces, ya consigues tu propósito, en mi caso la libertad, y dirías, bueno, pierdes el incentivo por seguir prospectando. Bueno, no, porque ya le perdí el miedo. Cuando se lo podía haber tenido, mi ansiedad por conseguirlo era tan alta que el miedo no hacía acto de presencia. Ahora que a lo mejor ya no tendría ese incentivo, lo tengo naturalizado, interiorizado. Siguiente fase, prospección. ¿Cuál sería la siguiente fase? Vamos a despertar el interés. Vamos a despertar el interés porque sin interés no avanzamos, ¿no? Con la prospección es la atención y ahora tenemos que mantener la conversación. Tenemos que conseguir que no nos cuelguen. Que no nos cuelguen si es una llamada, que no se vaya con otros si estamos en persona y si estamos escribiendo un email, que mantenga la lectura.
Pero aquí tenemos que entender la conversación mental. Y aquí es jodido. Aquí vas a fallar. O sea, aquí vas a fallar durante años. Aquí no te puedo dar otro mensaje más que persevera, persevera, persevera. Porque vas a encontrar la conversación mental. Pero para encontrar la conversación mental necesitas perseverancia y necesitas tiempo de reflexión. Esto de, claro, si llegan las 5 y tiras el boli y te vas a casa a dormir y no vuelves a pensar en el trabajo hasta el día siguiente, nunca vas a encontrar la conversación mental. No, tú tienes que llegar a casa y torturarte. O sea, en esto se resume el tortúrate, ¿no? El consejo sería tortúrate. Llega a casa y di, a ver, me ha dicho... ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Por qué me ha dicho aquello? Porque claro, los clientes te dicen cosas, pero hay un motivo ulterior. Por ejemplo, a mí me decían muchos clientes, ¿pero cuántos sois? Esto cualquiera que haya emprendido la ha recibido. ¿Pero cuántos sois? ¿O dónde tenéis las oficinas? Y yo decía, yo llegaba a casa y decía, no es lógica esta, porque él me va a contratar una web, por ejemplo. Entonces, a él no le afecta dónde yo tenga las oficinas, ni le afecta cuántos seamos en la empresa. Entonces, ¿por qué me lo ha hecho? La gente se queda en la superficie y dice, bueno, pues me ha hecho la pregunta porque quiere saber cuántos empleados somos. No. Vale. Vamos a rascar un poco más. Te ha hecho la pregunta porque quiere saber si sois grandes o pequeños. Bueno, sí, has dado un mini paso en la dirección correcta, pero hay mucho más que eso. Porque eso lo puede mirar e Informa, hace una búsqueda en Google y lo saca, o va a la oficina, echa una ojeada y más o menos calcula. Eso tampoco tiene que ser. Entonces, le das vueltas, le das vueltas, le das vueltas, le das vueltas, le das vueltas. Y si le das muchas vueltas durante suficiente tiempo, y estos son años, te das cuenta de lo que el tío te está diciendo es, mira, escucha, yo me estoy jugando el presupuesto de marketing. Si esto sale mal, me cortan la cabeza. Entonces, dame elementos para que confíe en ti. Dices, coño. Vale, esta sí es la conversación mental. Tú, la mejor forma que has tenido de verbalizarla, o la que has considerado no ofensiva, o la que pensabas que te iba a satisfacer, es preguntarme por cuántos empleados somos. Pero realmente yo te he contestado y te has quedado igual, porque es una pregunta de mierda que solamente puedes recibir una respuesta de mierda. Tú querías algo mucho más profundo, pero tú no te has atrevido a decirme, mira, soy un cobarde y temo por mi puesto de trabajo. Pero ahora que yo entiendo la conversación mental, lo tengo claro. Mi mensaje cambia, ya no hablo de tecnología. ¿Y cuál sería la respuesta ahí? Claro. No. Ahora tienes que decir, voy a plantear una conversación tal que esa pregunta no aparezca. Porque tengo un fallo. Me está detectando que tengo el fallo de que no soy capaz de generar confianza en el cliente. ¿Cómo corrijo eso? ¿Tengo que vestir mejor? ¿Tengo que aprender a hablar? ¿Tengo que hacerle un PowerPoint? No sé. Yo creo que nada de eso. Yo creía que en una frase muy mítica que es nadie ha sido despedido por contratar a IBM, ¿no? A IBM no le preguntan cuántos empleados tienen. Da igual. Es que aunque les dijeran 10 no sería un problema. IBM tiene, o tenía en la época en la que se decía esta frase, la fama de que si les contratas son los que más te van a cobrar, pero van a hacer el trabajo. Dije, voy a ser el que más va a cobrar. Y eso es lo que hice. Y aumenté mis precios muchísimo, paulatinamente, pero muchísimo hasta llegar al punto de yo creo tener de las webs más caras del mercado, las tarifas más caras del mercado. ¿Y qué pasaba? Que ya no me preguntan cuántos empleados somos. Porque, ¿sabes lo que estaba ocurriendo ahí? Que decían, mira, yo he pedido 10 presupuestos y tú eres el más caro. Si yo te contrato y me haces mal el trabajo, no me van a despedir. Porque yo diré, escucha, no fue por ahorrarme 4 duros, ¿vale? Ni por contratar al más graciosete. Contraté al más caro. Con lo cual, lo que les estás vendiendo es, si tú estás vendiendo un producto de 10.000, les estás vendiendo dos productos, uno de 5 euros y un seguro de 9.995. Y lo que te están cobrando es el seguro de 9.995. Pero a mí me costó muchos años darme cuenta de que lo que realmente querían comprarme era el seguro y el producto que iba por detrás era secundario. Y esto nos llevaría a la siguiente etapa, claro, que sería ya, nos iríamos ya al cierre. En este momento hemos captado, para generar el interés, lo hemos generado con un precio alto. El deseo... O sea, vamos a seguir el modelo AIDA, ¿no? Atención, interés, deseo, acción. Sí. Venga, listo, pues deseo. El interés lo tenemos, porque este gilipollas cobra esto, por ejemplo, ¿no? Es una forma, no es la única, obviamente. Yo puedo llamar a departamentos de ventas, por ejemplo, es otra forma de generar interés. Y ahora que tengo muchos años trabajando para departamentos de ventas, ya sé cuáles son los problemas habituales que les ocurren. Entonces yo podría decirle, oye, ¿a ti te ocurre que los ingenieros, esto se lo dije a una gran consultora, ¿a ti te ocurre que los ingenieros cuando están delante de un cliente empiezan a dar un montón de datos técnicos que le ponen en la cabeza como una pelota de playa y el cliente se pierde y el vendedor se está mordiendo las uñas mientras? Es una consultora conocidísima por todos. Y me dice la mujer, ya sabes tú que sí. Ya tenía la venta hecha. Ya tenía el interés, me faltaba el deseo y la acción, pero ya tenía el interés captado. Entonces, cuando tú conoces muy bien la conversación de tu cliente es muy fácil. El precio alto, en ese caso, generaba interés porque era el seguro de vida. Pero ahora nos queda el deseo y la acción. Lo que pasa es que si el interés es muy bueno, ya casi tienes la acción. Ahora, lo que yo haría, por ejemplo, es decirle, vale, muy bien,
tienes ese problema, está detectado. En este caso podría, en el caso previo, en el de que tenía un precio alto, podría decir, oye, vamos a asegurarnos de que la web va a salir bien. O sea, eso te lo garantizo porque tenemos un protocolo de actuación ante fallos, no sé qué, no sé cuántas. Y entonces, para generar más deseo, diría, yo no estoy seguro de que pueda conseguir este objetivo. Sé que este es el objetivo que buscamos, hasta ahí estamos de acuerdo, pero yo no sé si soy la mejor opción para tu caso. Vamos a sentarnos y vamos a hablar. Y vamos a hablar y ahí lo estudiaremos. Y si no te puedo satisfacer, te lo voy a dar en los primeros 5 minutos de conversación. Ahora, si te puedo satisfacer, también en ese mismo momento te daré precio y espero que ya me firmes el contrato. ¿Estamos de acuerdo ambas partes? Ahí ya empezamos a hablar de... Bueno, ya hemos superado la fase de deseo y ya nos metemos en la fase de acción. Entonces, diciéndole que ese problema que le he sabido detectar, posiblemente, pero no seguro, se lo puedo solucionar. Es totalmente honesto, es verdad, es posiblemente, pero no seguro. Y en ese momento ya preparando la fase final, que será la de la acción. Y en la acción ya le diré, mira, pues estos son tanto, que ya lo sabría porque el precio nunca se guarda para el final. Sé que hay mucha gente que está en contra de esto, por eso ganáis tan poco. Pero, claro, porque quien dice el precio al final es una persona con mentalidad de escasez. Es una persona que piensa, no, yo le engatuso y luego ya cuando le haya engatusado le suelto el precio. Hazlo al revés. Dile el precio al final, al principio, echa fuera del proceso a todos los que no tengan esa cuantía y asume que en la vida hay más oportunidades que longanizas. Muchísimo mejor así. Porque todos los que salten ese primer filtro, si los demás del proceso lo haces bien, ya no hay objeciones. Cuando llega la acción se le dice, bueno, cuéntame tu situación, se entiende uno con el cliente, y se le dice, no te puedo ayudar. Y además la frase que hay que decir aquí es, no somos la empresa más adecuada para tu caso. Lo puedes decir porque no le puedes ayudar o porque te das cuenta que el cliente te va a traer más problemas que alegrías. Y si sí le puedes ayudar y además es un cliente razonable, muy bien, podemos trabajar juntos, el precio ya te digo que es este, y ¿qué te parece? ¿Y qué te parece? Y te callas. Y te callas. Y te callas la puta. No dices el precio es este, pero ten en cuenta que es que somos la hostia. No, te callas. El precio ya debería venir preparado de antes, pero ahí es cuando es el momento de callar. ¿Y qué te parece? Y entonces hay dos opciones, solo hay dos opciones, que le parezca bien o que le parezca mal. Y si le parece bien, le dices, muy bien, empezamos ya. Esto es la venta cerrada. Y no hay otra técnica de cierre, ¿eh? No hay otro curso de técnicas de cierre. Sí, sé que los hay, no los hay. Es preguntar qué tal y si se dice que bien, se cierra. Esto es una locura, ¿eh? Pero esto hay que tomar nota. Si el cliente le dices precio, le preguntas qué tal y te dice que bien, se cierra. Fin. Ya no hay que hablar más. Ahora, todo lo que hagas ya juega en tu contra. Si te dice que no, y cualquier cosa que no sea un sí rotundo es un no, un tal vez, hay cosas, hay detalles, tengo que comentarlo con mi socio, ¿vale? ¿Qué exactamente tienes que comentar con tu socio? ¿Por qué te lo tienes que pensar? ¿Por qué no me puedes decir algo hasta dentro de un mes? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que no te gusta? Y se saca toda la mierda. Y se pregunta por qué, y se rasca. No me vale con la mierda superficial, quiero la mierda profunda. Quiero siempre esas motivaciones ulteriores que se esconden tras palabras bonitas. Y muchas veces incongruentes. Y se rasca, y se rasca, y se saca, y se saca, y se saca, y se resuelve, y se ayuda, y se explica. O te das cuenta que a lo mejor no habías cualificado bien y no puedes ayudarle. Pero eso se hace en ese momento. Y lo llevas al sí. Y entonces otra vez, cuando ya has solucionado tus problemas, le dices, oye, si este problema no existiera, ¿podrías ahora? Sí. Bueno, pues empecemos a trabajar. Que no hay más. Juan, te voy a pedir que le hagas una pregunta, pero antes de alguna cosa que se te haya quedado con curiosidad por saber de Luis, pero mientras yo te hago la última por mi parte, y es, háblame de mentalidad. ¿Qué mentalidad hace falta tener para ser capaz de vender, o lo que es lo mismo, de vivir en este planeta? El tema de la mentalidad es peliagudo porque parece que entras en el terreno de vendeumismo y de espiritualidad. ¿Vendeumismo? De la gran industria del vendeumismo. El vendeumismo no existe, por cierto, ¿eh? No, es que es un estafador porque vende mierda. Bueno, pero es que ¿sabes cuánta gente intentando vender mierda? Si ese tío lo ha conseguido, sabe algo que los demás no saben, con lo cual más te vale emular lo que esté haciendo y luego tú vende lo que a ti no te parezca mierda. Pero el vendehumos malo muere y el bueno ya no es vendehumos. Con lo cual, bueno, a lo que íbamos. ¿Cuál era la pregunta? Perdona. La mentalidad. La mentalidad. ¿Qué sí. mentalidad te falta tener para vender? La mentalidad lo es todo. ¿Ves? Es que estaba emocionado con el neologismo que acabas de acuñar, ¿no? El vendeumismo. Sí, es todo. Es una palabra, vamos.
está el vendumismo y está el ventaplanismo, que es la gente que no cree en ventas, que eso también es interesante. Ventaplanismo. Guerraplanismo. El ventaplanismo es interesante también estudiarlo, como hay cabezas en las que existe el ventaplanismo. La mentalidad es fundamental. ¿Cuál es la mentalidad correcta? Y es que hay mucha gente que esto le suena rollo. ¿Podemos llamar este programa para ventaplanistas? Sí, perfecto. La medicina para los ventaplanistas, medicina para zascas para ventaplanistas. La mentalidad es más importante que la técnica y que todo. Porque si tú tienes toda la teoría, tienes toda la técnica, la dominas, pero tienes la mentalidad incorrecta, lo que va a ocurrir es que vas a estar en una reunión y por más que sepas que después del precio hay que callar, o hay que preguntar qué tal y callar, vas a hablar. O vas a estar hablando, por ejemplo, siempre lo digo, tú llama, pero tienes que transmitir liderazgo. Tiene que parecer que un jefazo está llamando a otro jefazo. Si se nota que llamas desde un call center que cobras 900 euros al mes, pues difícilmente alguien te considerará con el nivel suficiente para prestarte su atención y su tiempo. Entonces, si tú llamas y dices, hola, soy Luis, te llamo de... Pues obviamente no te van a hacer ni puto caso. Hola, soy Luis, ¿puedo hablar con Juan? No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, y eso es mentalidad. Eso es mentalidad. La mentalidad de los todo. ¿Qué mentalidad? Tienes que creer en ti, tienes que amar, tienes que perseguir el dinero porque amas su resultado, su consecuencia, lo que sea, la libertad. O por eso no la libertad, puede ser que lo que les quieres dar a tus hijos, aquello que quieres alcanzar, que quieres hacer, ese lugar, quieres volver a... Pero tienes que tener un propósito último. Y tienes que pensar de verdad que existen más oportunidades que longanizas. Hay gente que odia esta expresión, lo sé, mentalidad de abundancia, lo sé que hay gente que la odia, lo siento, es necesaria, por más que la odies, tiene todo el sentido del mundo. Como tú pienses que todo el mundo es pobre, que la situación es horrible, que los políticos tal, que la economía tal, que tu barrio no sé qué, que tus padres yo qué sé cuántas, que porque eres negro, mujer, azul, porque te falta un brazo, que todo eso son dificultades, efectivamente lo peor es que vas a tener razón y vas a tener esas dificultades. Pero si tú vas y te enfrentas al mundo con la creencia de que a menos de 10 metros de ti existe alguien con abundancia que te puede cambiar la vida, lo acabarás encontrando. Y esa gente existe. Y esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que aprender todos un poquito más. ¿Qué te apetece preguntarle a Luis Juan? Antes que nada, darte las gracias. La verdad es que has sido un máster en el mundo de las ventas y te remueve interiormente, ¿no? Porque tantos mensajes que es como, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, que muchas gracias. Yo cuando entré en ventas oí una frase y la he descubierto a posteriori. Y me dijeron, ojo con las ventas, que las ventas embrutecen. ¿Qué piensas de esa frase? A mí me han hecho mucho más sensible. Yo era muy apático a las emociones y a las sensibilidades que no coincidían con las mías. Y me he hecho muy comprensivo en ese aspecto. Y he ganado mucha paciencia, por ejemplo. Yo no creo que embrutezcan. Yo creo que si eres un zoquete, seguramente te embrutezcan y te conviertes en el peor ser humano posible porque piensas que todo el mundo está en tu contra, que siempre te dan a ti los leads malos, que a nadie le gustas. Pero a mí me ha pasado... Decía un tipo en una entrevista reciente que Trump es un psicópata. Trump puede ser todo lo malo que quieras, pero no puede ser un psicópata. Porque Trump es un tío que entiende perfectamente la psicología del que tiene delante. Y eso se lo ha desarrollado en el mundo de los negocios, en el mundo de la venta. Está claro que es un tío que ha lidiado con todos. Y eso solo se gana en la venta. Entonces yo no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué más te apetece preguntarle, Juan? Yo creo que con eso ya es suficiente. Pues dicho esto, pasamos entonces al siguiente bloque y vamos a hablar con Juan. Pero antes, recomendamos libro. Vamos a por ello. Un vendedor con éxito es aquel que se toma el rechazo como un paso más hacia el éxito. Brian Tracy. Bueno, si estás inspirado en este momento, tengo una cosa para ti. Se llama ippformacion.com/regalo. Si entras ahí, pasan dos cosas. La primera, que ves una cajita, pones tu correo electrónico y todos los días te mando un correo electrónico. Llueva, haga sol, tenga ganas o no tenga ganas. Pero lo mejor es que me lo curro, me lo trabajo. Y en ese email siempre pasan dos cosas. La primera es que te cuento una anécdota. No sé, el día que publiquemos este programa, pues te lo mando. Te cuento algo que ha pasado con un alumno. Siempre hablando de 3 temáticas: desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo. Recibirlo obviamente es gratis. Pero es que además en esta web, en ippformacion.com/regalo, si bajas un poquito, haces scroll, tienes formaciones gratuitas. ¿Gratuitas de qué? De finanzas personales. Tienes una prueba gratuita del máster de libertad financiera, donde puedes aprender más en un par de horas o 3 sobre dinero de lo que mucha gente aprenderá en un par de décadas o 3. Al final, lógicamente, cuando acabes, te haré una oferta de venta para que te apuntes al máster de libertad financiera. O te puedes encontrar una formación gratuita para emprendedores de más de 4 horas,
con mogollón de información útil. Y al final, en el último vídeo, por supuesto, te ofrecerá la posibilidad de apuntarte al máster de emprendedores y muchas más formaciones sobre desarrollo personal, dinero y emprendedores. ippformacion.com/regalo. Vamos a recomendar libros. Hay un tema que apasiona a todo el mundo, en cualquier esquina del planeta, siempre. Ese tema te permite abrir conversaciones y entablar amistades. Ese tema es yo, Sergio Fernández. Espacio ofrecido por vivirsinjefe.es. Bueno, pues vamos a recomendar libros, vamos a hacer recomendaciones para seguir aprendiendo como hacemos siempre. Si no lo hiciéramos no seríamos IPP. Primera recomendación que te quiero hacer. Un libro que si vendes productos, productos informativos, te va a sentar muy bien. Se llama secretos.com. Es un libro donde se explican conceptos básicos sobre la venta que no he encontrado tan bien resumidos en ningún otro sitio. Otro libro para entender la foto grande, para evangelizarte en esto de vender. Vender es humano, es un libro que te ayudará a entender la importancia de vender, está con datos curiosos, es fácil de leer, es ameno. Y el tercero que te quiero recomendar se llama Influencia. Es un libro con un montón de estudios apasionantes, interesantes. Te lo lees del tirón, eso sí, es un tochaco grande, avisado quedas. Pero ahí te dejo 3 de los muchísimos que te podría dar. De hecho, cuando estuve preparando este programa, miré la biblioteca y tengo bastantes, pero me quedo con estos 3. Juan, recomiéndame un par de referencias o 3 para aprender a vender. Esto es Marketing de Seth Godin. Seth Godin es un grande. Es un grande y aparte escribe como Los Ángeles. Y básicamente lo que te permite es entender un poco la mente del consumidor, que es clave para poder vender. ¿Es mejor o peor que La vaca púrpura de Seth Godin? Que a mí me fascinó. Son temas, los dos son muy buenos. Esto es Marketing, es mucho más moderno que La vaca púrpura y es un tanto más profundo. En el sentido de que La vaca púrpura lo que defiende es la tesis de tienes que diferenciarte para poder llamar la atención en un mundo sobresaturado de información, mientras que esto es Marketing lo que te dice es, lo que hablábamos de Trump, por ejemplo, es cómo puedes entender y comunicarte con las masas más allá de lo que tú estés pensando. Hazme más recomendaciones. El Startup de 100 euros. Wow. Es un libro bastante interesante porque te cuenta casos de gente que ha iniciado un negocio exitoso después de mucho darle vueltas y que no se gastaron más de 100 euros en arrancarlo. Este le tengo y no me lo he leído. ¿Me lo tengo que leer? Es bueno. ¿Sí? Es bueno. Sí, venga, listo. Es bueno. Y tercero, una película que me encanta, que es de Netflix, que se llama Fire, pero Fire con Y. Y es unas personas que dominan las redes sociales, que dominan la mentalidad de escasez, los disparadores, y en un momento determinado lanzan por redes sociales un concepto que no existía y de repente tienen una demanda de millones de personas. Y entonces es la demanda dándoles un montón de dinero para comprar entradas VIPs, porque las normales no les parecían suficiente, y por detrás cómo montaban algo que ellos sabían que no existía. Esa es la serie y habla de todo lo que es un proceso de venta. Es fascinante. Yo cuando lo vi me quedé loquísimo y me pareció muy interesante. Me gusta esa recomendación. ¿Qué nos recomiendas, Luis, para aprender a vender, para conseguir esa libertad? Dame 2 o 3 recomendaciones. Yo siempre recomiendo los mismos y estoy cansado de recomendarlos, entonces los dije, pero voy a cambiar. Quien quiera en mi web hay una sección de preguntas frecuentes y ahí encontrará libros de distintas temáticas, los que recomiendo en cada una. Voy a recomendar libros muy raros. Voy a recomendar Factotum, de Bukowski, para que la gente... ¿En serio vamos a recomendar a Bukowski en un programa de venta? Sí, para que la gente aprenda lo que es... Por qué es importante vivir traumas y sufrir y vivir experiencias y cómo hay que contarlos, porque eso es venta. El storytelling, olvídate. Necesitas leer a Bukowski y ya está. Voy a recomendar otro que se llama... Voy a recomendar libros muy raros, ¿vale? Ultra Light Backpacking Tips, es decir, consejos para hacerte una mochila ultra ligera. Ok. Es un libro que va de cómo hacerte una mochila os sorprenderá ultra ligera, de cómo deberías viajar con lo mínimo. Y a la vez, si lo sabes leer, lo lees con calma, es un libro de filosofía, porque te das cuenta de las muchas cosas de las que puedes prescindir y de lo ligero que puedes viajar si interpretas el libro de manera literal o hacer cualquier cosa en tu vida si entiendes que eso es trasladable a cualquier otro ámbito. Y mira, voy a recomendar cuentos, otra cosa que no tiene nada que ver, cuentos de Roald Dahl. Cuentos de Roald Dahl, gran autor, el famosísimo por Jack y el melocotón gigante o Matilda, pero esos son los cuentos largos, que la gente lea sus historias cortas.
sus historias cortas. ¿Por qué vas a aprender a escribir? De nuevo volvemos al storytelling, pero vas a saber hacer un desenlace impactante y hand cliffers. O sea, dejar a la gente ahí con la tensión para resolver al final. Un grande haciendo eso. Y ya o sea, lo último que me puedo imaginar hoy es que vamos a acabar recomendando estas referencias. Y dicho esto, me parece una gran recomendación esta última. Seguimos. Vender es aportar valor y tener un impacto positivo en la vida de tus clientes. Anthony Robbins. La entrevista, ofrecida por masterdeemprendedores.com. Y seguimos con Juan. Si eres seguidor de este canal de YouTube, seguro que le has escuchado en muchas ocasiones hablar de cómo vender en Internet, has escuchado sus historias, sus aventuras. Hoy le vamos a presentar de una manera diferente. Hoy no vamos a hablar de cuando fue directivo de Google o de todos los millones que vende cada año. Hoy hemos llamado a Cristina Serrato y a sus biografíasconalma.com. Una mente privilegiada con un corazón de oro, ingeniero de carrera, maestro de vida, que descubrió su pasión vital gracias a Sergio Fernández y desde entonces se dedica a compartir su conocimiento para impulsar a las personas a subir a un escalón superior. Su infancia son felices recuerdos de mar, sol y piscinas de agua salada en Tenerife. Leal, noble y cariñoso, siempre ha sido un hijo y hermano ejemplar que heredó el valor de la dedicación y del trabajo de su padre y de su madre, el ser cuidador y muy familiar. Adora los retos, siempre tiene ganas de emprender y hacer cosas nuevas. Cualquier hora es buena para tomarse un café en el que dar algún consejo. Para él, la vida es como un parque de atracciones donde hay mucho por hacer y su objetivo es disfrutar de cada interacción con las personas, pues considera que todas tienen algo especial que aportar. Ha vivido en más de 10 países y visitado muchos más. Se apunta a un bombardeo, aunque no es de grandes juergas. Es difícil sacarle de sus casillas. Tiene mucha paciencia y se toma todo con mucho humor. Y aunque es metódico y disciplinado, hay rutinas que le cuestan, como mantener una dieta o ir al gimnasio. Cuando llega a casa, siempre se pone el chándal y las zapatillas, aunque luego tenga que volverse a vestir. Vive con constante bandas sonoras, música tranquila para trabajar, más movida para la ducha, y su tema favorito es Saturday Night Fever. Le encantan los dulces, el sabor ácido de las gominolas y el picante del curry. Aunque parece calmado, ha practicado durante 45 años el enduro. Y tiene un secreto confesable, no se pierde el programa First Dates. Es perfecto para marketing y ventas. Es un apasionado de pasar tiempo tranquilo con él mismo y de darle vueltas a la cabeza. Le emociona su perra Ona, tener a los suyos cerca, los actos de bondad y cuando su mujer le recuerda que el tiempo es finito y que hay que agradecer el aquí y el ahora. Luchador, cariñoso y entregado, es imposible no quererle. Marita opina que es el mejor compañero que ha podido tener. Y sus hijos, que le adoran, le consideran afortunados por tener a su lado a un padre así. Le imponen las personas mayores. Si pudiera, compraría algo imposible, el tiempo. Y uno de los momentos que ha marcado su biografía fue el día que esperaba a su padre salir del quirófano y le dijeron que había fallecido. Cada noche, para desconectar, se pone vídeos tontos en YouTube o sonidos AMSR y se duerme en paz, sabiendo que amanecerá de la mejor forma posible, dando un beso a su mujer como cada día desde hace 35 años y quizá vislumbrando un maravilloso futuro frente al mar de Conil, de la mano de Marita, con algunos nietos correteando, activo hasta el último instante y orgulloso de haber sido ese gran hombre a quien miles de personas podrán acercarse un día para susurrarle al oído: gracias de corazón por haberme ayudado a tener una vida aún mejor. Bueno, a ver quién habla ahora de ventas. Muchas gracias, Cristina. Una maravilla. Me ha encantado conocer a tu mujer y saber la relación tan bonita que tenéis. Y fíjate también lo bonito que es que en un tiempo en el que cada vez estamos más robotizados, llega Ona,
su nuevito perrito, para demostrarle que al final lo más importante es la humanidad. Sí, eso es así. Y sobre todo una persona metida en el mundo digital como soy yo, es fácil olvidarse de vez en cuando. Así que tengo a mi mujer y a mi perro para que me lo recuerden. Ha sido un placer, muchas gracias. Un placer es mío. Qué tío más majo ese tal Juan Marín. Muchas gracias. Gracias, Chris, como siempre. Uy, madre mía. Es que nos los deja caos, Cristina, ¿eh? Nos los deja caos. Además tenía un miedo porque los programas de radio que he visto, si ya me cuesta retener la lágrima en la vida de otros, imagínate mi propia vida. O sea que... O sea, casi lloro yo. Normal. Muchas gracias. Bueno, ¿qué problemas tienen las personas, Juan? Tú que estás ahí, déjame que diga una cosa, Juan. Tú estás en IPP acompañando toda la parte de negocios digitales y la gente te quiere un montón. O sea, eso tú lo sabes, ¿verdad? Oye, vamos a hablar sin sentimientos. Bueno, pero es la verdad, te quiere un montón porque siempre estás cerca y porque siempre les escuchas. Soy muy dedicado, sí. Y te tomas un café con ellos y les escuchas y les atiendes y está bien, o sea, y eso es lo que tú haces, eso es lo que hacemos en IPP y está bien, pero no todo el mundo ahí fuera hace eso. Entonces tú estás ahí en el día a día, les escuchas. ¿Qué problemas tienen las personas? ¿Por qué no aprenden esta habilidad tan necesaria que es vender en el siglo XXI? ¿Qué les pasa? ¿Qué problema de mentalidad hay, Juan? ¿Tú qué detectas así en la calle? Yo creo que, o sea, al final, curiosamente, cuando iniciamos el máster de negocio digital, hace 3 años ahora, de hecho va a hacer 4, nos focalizamos muchísimo en todo lo que era la parte de la técnica, en el sentido de cómo tienes que construir una web, cómo tienes que hacer un embudo, cómo tienes que hacer publicidad, etcétera, etcétera. Y rápidamente tú y yo y el equipo, evidentemente, nos dimos cuenta de que efectivamente la técnica, bueno, pues es interesante, pero no marca la diferencia. La diferencia está en un tema de cómo se puede llegar a vender. Y pensando en cómo podría vender los alumnos que tenemos en el máster de negocios digitales, yo pensaba que iba mucho más por un tema de, bueno, pues sigue una metodología, etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad. O sea, la realidad es que para vender tú tienes que resolver una serie de barreras internas que tienes y que depende de la fase en la que estés en tu negocio, esas barreras se manifiestan de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, al inicio, cuando no tienes una idea clara y lo que quieres es lanzarte a vender, yo hablo más del mundo de Internet, que es el mundo en el que estoy imbuido, lo que le pasa a mucha gente es el famoso tema de yo ya tengo una idea pero necesito certeza. Y si no tengo la certeza, entonces no me voy a lanzar. Y esto es clavado a lo que tú has comentado, Luis. O sea, es otra experiencia que es como las dos caras de la misma moneda, ¿no? El siguiente tema es cuando dices, bueno, ya tienes la idea, ya no sabes que tienes certeza, pero ya tienes la idea y ahora vamos a pasar a construcción. Y dicen, claro, pero es que a mí la tecnología no se me da bien. Y ya, pero es que estamos en 2025. O sea, tú no tienes un teléfono móvil, no mandas mensajes, no haces una compra por Amazon, no compras billetes, no... Estamos en 2025, la tecnología se nos da bien a absolutamente todo el mundo. Y si no, no te preocupes porque los americanos han bajado el nivel de la tecnología a tal punto que hoy por hoy cualquier persona puede hacer lo que quiera en la tecnología, ¿no? O por ejemplo, cuando llega el tema de, bueno, ya tengo mi web y ahora lo que tengo que hacer es literalmente atraer a gente. Pero ¿cómo me voy a exponer yo personalmente en las redes sociales? Es que es así, ¿no? Entonces... O, por ejemplo, el famoso tema de, bueno, ya por fin he atraído a gente y de repente he montado un seminario, me aparecen 20 personas, tengo que vender y uno de ellos me pregunta, ¿y a qué precio es esto? Y lo que contesta todo el mundo es, gratis, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? O el famoso tema de, bueno, ya lo has hecho todo, ya por fin has empezado a vender, ya empiezas a tener un poco de idea y tal, y dices, bueno, vamos a parar un poco, porque la gente no para, pero vamos a parar un poco y vamos a recorrer otra vez el mismo camino, porque este es un camino circular, no es lineal, y en un momento determinado vamos a plantearnos exactamente qué es lo que no ha funcionado. Y el problema personal que solemos tener es que creemos que el mundo está en contra nuestro. Es que no ha funcionado porque ellos... Y no, en vez de tomarlo como una oportunidad de aprendizaje, de decir, bueno, ¿qué puedo cambiar? Lo que dicen es que ellos no me han comprado y no me han comprado por esta serie de razones, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el tema de la venta no es difícil, pero tienes que ser consciente que no va de tecnología y que no va de técnicas. Es como si el siglo XXI pusiera todo tan fácil, porque en realidad esto que aplicas al mundo de vender en Internet aplica igual al mundo de las finanzas o al mundo de la salud. O sea, claro. Es como la información está ahí. Lo complicado no es hacerlo técnicamente, lo complicado es que tú te trabajes a ti mismo para ser capaz de hacer lo que sabes que tienes que hacer. O sea, es como que el siglo XXI nos pone contra las cuerdas y nos dice, chaval, o creces personalmente o te va mal, pero ahora por primera vez en la historia te va mal
Por ti, no por el contexto. Por ti, y además estamos es que esto es duro, esto es un mensaje heavy. ¿eh? Y además estamos en un mundo donde es muy fácil compararte con absolutamente todo el mundo, porque realmente tú vas a Instagram y todo el mundo es flaco, todo el mundo tiene un pedazo de casa, el perro es el más guapo que has visto en tu vida, etcétera, etcétera. Y cuando tú tienes un fracaso, porque el proceso de venta típicamente te genera fracasos... El de la vida, diría yo. Y en concreto también el de la venta. O sea, el otro día hablando con una persona, yo le decía, yo trabajo en el mundo de los e-commerce. Dice, ¿y eso qué es? Digo, es un negocio para no vender. Dice, ¿pero cómo que para no vender? Digo, de cada 100 personas me compra una. Y eso sí tengo suerte. Entonces hay 99 que no. Entonces al final tienes un problema de que cuando tienes los fracasos con las 99 personas, te lo tomas personalmente. Y no hay nada más lejos de la realidad. No es un tema personal, es un tema de que tu propuesta, que tu negocio, que tu forma de presentarlo, que tu forma de envolverlo no es la correcta. Y lo que tienes que tomarlo es como una oportunidad de aprendizaje para ir mejorándolo, no como una oportunidad para decir, me echo la culpa porque me han rechazado. Y sin embargo, Juan, muchas personas, tú y yo conocemos algunas, a veces tardan años en levantar un negocio digital o en vender en Internet. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué les falta por aprender? ¿O está todo en orden y es simplemente una cuestión de seguir insistiendo? No sé, yo como tengo otra cosa no tengo, pero capacidad de ir todos los días a picar, sí. No sé, es como, entonces para mí, yo como tardé años en arrancar, pues a mí me parecía lo más normal. Pero hay personas que al segundo, que al tercer año lo pasan mal. Sí. ¿Qué tienes que decir? Bueno, estamos en un mundo de gratificación inmediata y en ese sentido... Pero 3 años, 4 gratificación inmediata. Sí, pero es que la gente lo deja a los 10 días. No, pero hay gente que está 3 años. 3 años, sí. O 4 y no avanzan. Bueno, porque al final... A mí no me generó inquietud en su momento, ¿eh? Pero sí que le genera inquietud a las personas. Vale. Vamos a comentar un tema que hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? Tú imagínate que yo soy una persona que un día me acerco a ti y te digo, Sergio, vamos al casino. Ninguno de los dos, por lo que tengo entendido, vamos al casino, ¿vale? Pero vamos al casino, que han traído un juego que es nuevo. No conozco del todo lo que son las reglas de ese juego, pero tú tienes 1000 fichas y yo también tengo 1000 fichas, ¿no? Entonces, entramos ahí en el casino, vemos este juego, no lo acabamos de entender bien. ¿Pones las 1000 fichas o pones una ficha? Bueno, claramente, mucha gente pone las 1000 fichas, entonces las pierde y ya está. Dice, bueno, pues aquí lo hemos perdido y esto no es para mí y esto del emprendimiento es una tomadura de pelo, etcétera, etcétera. Bueno, hay otras personas que dicen, bueno, voy a poner una ficha. ¿Y por qué? Porque el tema no es acertar con esa ficha, que quizás aciertes. El tema es saber e intentar identificar cuáles son las reglas para tener éxito con la primera ficha y con la segunda ficha y con la tercera ficha, para que cuando domines las reglas del juego, cuando estés jugando y domines las reglas del juego, en ese momento puedas decir, yo ahora lo entiendo y ahora empiezo a jugar fuerte. Y hay mucha gente que ese proceso no lo acaba de internalizar. Lo que dicen es que yo estoy aquí y como veo que todas las personas que aparecen en redes sociales automáticamente por estar en Internet o automáticamente por montar un negocio o por ser emprendedores van a forrarse y van a tener mucho dinero, esto no va conmigo y por tanto lo dejo. Y luego, déjame que diga una cosa, el otro día hablaba con una persona, quien sea, da igual, alguien que tiene buena información de cómo está el mercado de influencers y me hablaba de que muy pocas en realidad facturan varias decenas de miles de... O sea, una persona que tiene los datos, ¿eh? Me decía, muy pocas personas en España facturan varias decenas de miles de euros, pero me hablaba de cuentas, obviamente no voy a decir nada, pero me decía cuentas que las conocía hasta yo, que vivo fuera de... Me decía, no sé quién, y yo, sí, me suena tal. Bueno, ese no llega a no sé cuántos... Pero que eran unas cifras muy exiguas, ¿eh? Eran unas cifras raquíticas y esqueléticas. Sí. O sea, lo digo también como para poner los pies en la tierra, porque a veces vemos Instagram y es como, bueno, parece que todo el mundo factura. Como todo el mundo tiene éxito, como todo el mundo es guapo, como todo el mundo tiene un Porsche, claro. Entonces, en cuanto entre ahí, voy a tener éxito. Claro, pero el KPI no son los seguidores, el KPI son los euros en la cuenta y es que nos liamos. Bueno, o llegar a mucha gente... Y las horas libres, para mí el KPI es horas libres, propósito y euros en la cuenta. Ya está, no hay más indicadores. Sí, de hecho, el otro día estaba viendo unas estadísticas que decían que ser influencer y facturar más de 100.000 euros al año es más difícil que ser jugador de primera división en la Champions. Es más difícil. Con lo cual, esa idea de todo el que ha triunfado no es verdad. ¿Qué tienen en común las empresas que venden en Internet o los emprendedores que venden en Internet? Vale. ¿Qué tienen en común? ¿Qué hacen igual? Para que creo que hay bien. 3 trazos ahí que hacen que la probabilidad de tener éxito sea mayor. Una primera es conocer bien a tus clientes. Es un poco lo que comentabas antes, Luis, ¿no? O sea, el hecho de decir... el otro día teníamos un proyecto de una marca de bicicletas.
y no voy a decir mucho más detalles, una marca de bicicletas. Y entonces estábamos diseñando el tema de cuál es la estrategia para entrar en Internet y reposicionar la marca, etcétera, etcétera. Bueno, pues oye, mejor enfatizamos más que la tecnología de nuestras bicicletas es un poco diferente. Enfatizamos más que los que usan nuestras bicicletas están ganando el campeonato del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La web vendía unos 150.000 euros. Y lo que hicimos fue la locura de llamar a gente que había comprado esas bicicletas. Y dijimos, oye, ¿por qué has comprado las bicicletas o por qué no has comprado las bicicletas? Lo que decían es, la verdad es que la imagen de la web es tan mala, las explicaciones son tan exiguas, las fotos son tan cutres, que ¿cómo vamos a comprar una bicicleta de esa marca? Entonces, habla mucho con tus clientes. Claro, cuando nos dimos cuenta que la imagen que estábamos dando era pésima, no hay mucho más que plantear en la estrategia. ¿Y de dónde vino eso? Sencillamente de hablar con los clientes. Entonces, punto número 1, hablar con tus clientes. Segundo, piensa en grande. Si vas a lanzar un negocio, ¿dónde lo lanzas? ¿En tu pueblo? ¿En tu ciudad? ¿En tu región? ¿En tu país? ¿En tu continente o en el mundo? Internet te permite acceder al mundo. O sea, ¿para qué vas a vender a 50.000 personas cuando puedes vender a 1.200 millones? 1.200 millones es la suma de personas que compran en Internet en un año que hablan o español o inglés. Entonces, ese es el segundo tema. Y tercero, no te apegues al negocio. Es un poco la filosofía de muchos negocios chinos, que un día abren y tienen una tienda de ropa y 3 días después cierran y es una tienda de frutas. Y 4 días después y así sucesivamente. Entonces, no te apegues, sé ágil, domina la tecnología, hazla tú, porque es muy fácil hacer toda la parte tecnológica para que si en un momento determinado tú descubres cosas que no están funcionando, puedas pivotar, puedas girar rápidamente. Esto de no apegarse es esa frase de apégate o enamórate del problema, pero no te enamores de la solución concreta. Completamente de acuerdo. Explica esto. Sí. Bueno, al final es un poco el busca clientes para tus productos o busca productos para tus clientes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar productos para tus clientes. ¿Cuál es el producto? El que necesiten ellos. No el que tú quieras, que eso es también un error muy típico, ¿no? El tema de, a mí me gusta el Reiki y por tanto voy a hacer Reiki. Bueno, primero hay 10.000 personas haciendo Reiki en tu código postal, no ya en Internet, en tu código postal, ¿no? Punto número 1. Pero punto número 2, ¿realmente sabes si la gente necesita Reiki? Bueno, hay gente que sí, pero ¿qué tipo de Reiki, etcétera? Entonces, hay un tema de focalízate mucho más en el problema de tus clientes y no tanto lo que quieres vender. Juan, muchas personas llegan a vender en Internet con esta idea de, bueno, como lo hago desde casa y como tampoco hace falta una gran inversión y puedo estar en chándal en casa, trabajaré poco. Que es un poco el mismo discurso con el que algunas personas llegan a emprender. Que es como, bueno, yo esto no le echaré mucha... No, esta cosa como de, bueno, yo en mi empresa lo hago en 8 horas y yo soy más listo que mi jefe. Claro. Y eso termina normalmente mal. Normalmente, pero sí, mira, curiosamente, Sergio, este martes tuve en la oficina una persona que me dijo que quería doblar las ventas de su negocio y que la particularidad de su negocio es que no tenía empleados y que él tampoco trabajaba en ese negocio. Y le dije, bueno, pues va a ser una pérdida de tiempo, pero realmente una persona que tiene ese planteamiento y ya tiene un negocio, algo habrá que escuchar de él, ¿no? Este negocio, no voy a entrar en detalles una vez más, factura 400.000 euros. Tiene 0 empleados. Entonces, al final tú puedes en Internet diseñar el negocio que quieras para lo que quieras. Si lo que quieres es dedicarle poco tiempo, claro que inicialmente le vas a tener que dedicar mucho tiempo, porque tienes que ver qué producto es, cómo lo envuelves, cómo lo presentas, cómo lo vendes, etcétera, etcétera. Pero llegará un momento que si lo tienes bien pensado, te permitirá trabajar poco. Pero no confundamos lo que es la fase de lanzamiento, que típicamente lleva mucho tiempo, con el negocio que has diseñado. Si quieres tener un negocio que requiera muchísimo trabajo, también lo puedes tener. Ventas internacionales lo puedes tener. Depende de cómo lo diseñes, lo puedes lograr. Errores comunes. Háblame de errores, de meteduras de pata típicas para que no las metamos. Alguien que diga, venga, va, voy a empezar. Me han convencido Luis y Juan. Venga, listo, voy a vender en Internet. ¿Cuáles son esas meteduras de pata típicas? Primero, confundir vender con un hobby. Es que a mí me gusta tanto, por tanto, voy a vender esto. Y realmente hay muchas... Pero sin embargo, entrar desde un hobby parece una buena idea. Es buena idea. Porque conoces el sector, te interesa, ¿no? Pero la clave es lo que has dicho tú, entrar. Hay que entrar con un hobby y luego tienes que ver si la gente te lo compra. Y si no, tienes que ir evolucionándolo, mejorándolo, especializándolo, lo que sea acabado olo, ¿vale? Ese es el punto número 1. Punto número 2 es pensar que vas a tener éxito a la primera. El casino que hablábamos antes. Es persistencia. No puedo estar más de acuerdo con lo que decía Luis, ¿no? Y tercer tema es creerte a los gurús en vez de pensar.
Y lo digo porque estamos aquí. Esto aplica a Internet y aplica a todo. Estamos aquí 2 de ellos, ¿no? Pero creerte a los gurús versus pensar. Yo me acuerdo cuando dejé Google, empecé a montar mi negocio y los 2 primeros años, curiosamente, empecé a seguir a los gurús porque teníamos que hacer crecer las ventas en los e-commerce y yo pensando que viniendo de Google iba a ser un tema increíblemente sencillo. Nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, yo tenía tirabuzones y era rubio y ahora ya ves, tengo pelo canoso y me falta pelo, ¿no? Entonces, nada más lejos de la realidad. Yo creo que el tema de nuestro despegue como empresa fue el hecho de empezar a decir, pensemos, hagamos una hipótesis y empezamos a testear en el mercado, que es muy sencillo, y vamos a subir el precio, vamos a bajar el precio, vamos a cambiar el color, vamos a cambiar el botón, vamos a cambiar cómo lo presentamos, etcétera, etcétera, y vayamos viendo a la gente cómo reacciona. Entonces, al final hay un tema ahí de crearte un hábito de parar y pensar en vez de dejar el proceso de pensar a los gurús. Los gurús pueden tener buenas ideas, muchas veces las tienen, algunas veces no, pero realmente eres tú quien tienes que definir qué tienes que hacer en tu negocio. No hay fórmulas mágicas. Es como que hemos delegado toda la responsabilidad de nuestra vida fuera. Y hay muchas veces que cuando las personas vienen a IPP, sabes que les hago este chiste, digo, mira, si antes escuchabas televisión española y ahora me escuchas a mí, estás igual de jodido. Bueno, claro. Un poco menos. Pero en esencia estás igual de fastidiado, porque la cuestión no es escuchar lo que te dice un paisano ahí fuera. La cuestión es escucharte a ti y llegar a tu propio criterio. Dame un par de buenas ideas para pensar, porque dices, oye, vamos a pensar, pero ¿qué es esto de pensar? Sé que es una pregunta un poco rara, pero a veces hablamos de, no, hay que pensar ya, pero ¿y qué es pensar? ¿Qué preguntas tengo que hacerme para pensar sobre mi negocio en Internet? Pues cosas tan sencillas como, ¿por qué no logro atraer a gente a mi canal de YouTube, por ejemplo? O otra sencilla es, ¿por qué solo le vendo a 1 de cada 100 personas que aparecen? O la otra es, ¿cómo puedo contactar a las personas que visitan mi web, puesto que no puedo abrir la pantalla y decir, hola, oye, ¿por qué no pulsas este botón? Entonces, todo ese tipo de temas tienes que resolverlos y los tienes que resolver para realmente entender por qué tu negocio no está despegando lentamente, o incluso cuando tienes muchísimo éxito, hay mucha gente que dice, bueno, como ya tengo éxito, ya no voy a hacer nada. No, tienes que pararte y pensar, ¿de dónde viene el éxito de tu negocio? Hay este concepto que nosotros internamente le llamamos la rueda, que es como esta cosa como de estar todo el rato dando vueltas sobre un círculo, ¿no? Que es como, oye, creo algo, te creo un concepto, lo construyo, eventualmente acabo teniendo ventas o no, y luego analizo y vuelvo a empezar. Sí. Es como que el siglo XXI ya no nos deja estarnos quietos. O sea, es como si tienes algo que se vende, ¿hay alguien que lo está copiando? Eso que no te quepa la menor duda. Las ventanas de oportunidad cada vez son más pequeñas. Las ventanas de oportunidad cada vez son más pequeñas, el acceso a la información cada vez es mayor. El negocio tradicional de consultoría ha perdido su capacidad de diferenciarse en sí mismo, en el sentido de tú ya no contratas un consultor porque sepa más que tú, porque hoy en día está todo en Internet. Contratas a un consultor sencillamente porque te ayuda a pensar y te plantea cuestiones que te hacen replantearte exactamente qué es lo que estás pensando, ¿no? Entonces, al final, las ventanas de oportunidad son muy cortas, la información existe por todos lados, la posibilidad de montar un negocio rápidamente. O sea, si a mí me dicen ahora, yo me dedico a esto, vaya por delante, pero si me dicen monta un negocio, yo creo que hoy a las 4 de la tarde me pongo y a las 12 de la noche está montado. Pero no porque sea yo, evidentemente, sino porque quien domina la tecnología, quien domina la parte de Internet, es capaz de lanzar un negocio muy rápidamente. Entonces, en cuanto algo empieza a despegar, realmente lo que pasa es que todo el mundo empieza a copiarlo. Y eso lo vemos. O sea, cuando hay alguien que tiene éxito, por ejemplo, en YouTube, de repente empiezan a aparecer pequeños clones que hacen exactamente lo mismo, con el mismo estilo, con la misma... Eso es Internet. Internet te ha dejado el mundo completamente plano. O sea que más vale que corras y más vale que pienses. Porque pensar es lo que te permite diferenciarte y tener éxito. Y sin embargo, lo que menos hacemos. Es la hiperactividad hoy en día, es la que no nos permite pensar. Pero básicamente es lo que hay que hacer. Es como si fuera un superpoder aprender a pararse, a apagar el móvil, ¿no? A reflexionar, a leer, a darse un paseo. No, a mí me hace mucha gracia cuando muchas veces le dices a alumnos, vete a dar un paseo. Vete a pasear por el campo. Gasta zapatilla. Gasta zapatilla. Y es así, porque en el campo, y además le digo, ojo, no nos confundamos, sin móvil. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a pasear con el campo, quieras que no, la naturaleza te calma y te deja una cierta paz interior y te permite reflexionar porque no hay ruido. Si no llevas el móvil, en ese momento empiezas a hacerte buenas preguntas. Y curiosamente lo que me dicen la gran mayoría de los alumnos del máster de negocios digitales cuando vuelven del campo es, Juan, me ha encantado pensar. No me podía esperar una cosa así, ¿verdad? Oye, para ir cerrando, háblame de qué son los disparadores y ahora te dejo a ti que le preguntes lo que quieras a Juan. ¿Qué son los disparadores? Que este es un concepto que yo cuando lo descubrí hace años se me quedaron los ojos como platos.
En el fondo hay que ser muy humilde para entender que los humanos nos parecemos mucho más de lo que nos gustaría los unos a los otros y que por tanto hay cosas que son disparadores que hacen que nos comportemos en un sentido o en otro. Háblanos de disparadores. Curiosamente, en Internet tú no puedes interactuar cara a cara con las personas que tienes en tu web, eso es evidente. Y entonces, todo lo que son técnicas de influencia basadas en las relaciones humanas, pues no funciona. Y lo que tienes que buscar es técnicas de influencia en digital, donde la interacción no existe. Y una de ellas, hay otras varias, pero una de ellas son los famosos disparadores, ¿no? ¿Qué son los disparadores? Son estímulos o señales que activan un comportamiento interno en ti mismo sin darle lugar a que a que ocurra un proceso de razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú cuando vas a una web y de repente ves que hay un montón de gente que está poniendo 5 estrellas y hay un montón de comentarios y sobre todo hay vídeos, ¿no? Pues cuando hay prueba social, la gente dice, esta web me gusta. O por ejemplo, cuando vas a una web y vas a comprar algo y de repente dices, hay algo que no me convence de esta web y no compras. ¿Y por qué? Porque tu subconsciente se ha dado cuenta de que esto no es lo que estabas esperando, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? La percepción de escasez. O sea, pruebas sociales, si otros lo han hecho, eso significa que está bien. Si otros lo han hecho, que son personas y realmente están diciendo, yo le doy 5 estrellas y me ha cambiado la vida, ¿por qué no lo vas a creer si son personas? Curiosamente, cuando haces una web con una herramienta de inteligencia artificial, te genera los comentarios de los clientes falsos, pero se sabe que la prueba social hace que tú compres, ¿no? Tienes temas de percepción de escasez. Black Friday es o compras ahora o te quedas sin los descuentos, ¿no? Tienes temas de autoridad. Tú cuando ves la foto de un gurú, ¿qué esperas? Que tenga un Ferrari, que tenga un Rolex. Claro, si el gurú va vestido de payaso, pues probablemente dices, casi mejor no. Tú imagínate que fuese un cardiólogo que te tiene que operar, pues clásico. Entonces, hay una serie de tácticas muy concretas, y aquí el libro de influencia de Cialdini que recomendabas, que lo que te permiten es manipular la percepción de las personas para que sin entrar en la razón realmente lleguen a comprar. Bueno, Luis, ¿qué te apetece preguntarle a Juan? Tienes aquí a un genio de la venta online. Tengo muchas preguntas. Dispara. Igual no tiene nada que ver con la venta. ¿Cómo es un domingo tuyo por la tarde? ¿Cómo son las últimas horas de un domingo y las primeras de un lunes? Tengo 2 tipos de domingos por la tarde. Uno, los que no he podido hacer la planificación de la semana el viernes por la tarde, con lo cual lo que hago es me tomo un poco de calma e intento reflexionar. Y segundo, el domingo por la tarde es un momento de lectura y es un momento de investigación. Entonces lo dedico a crecer profesional y personalmente. Eso es un domingo por la tarde. ¿Qué es un lunes por la mañana? Acojone. Acojone. Porque la hiperactividad que tengo entre semanas es bastante elevada. Entonces sí que tengo la semana planificada, hay mucha flexibilidad, pero realmente cuando voy en el coche ya voy pensando a ver qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué tengo que llamar, a dónde tengo que hacer, qué problemas voy a tener esta semana, qué tengo que gestionar, etcétera, ¿no? Luego, a medida que va pasando el lunes por la mañana, pues te vas estabilizando y dices, bueno, va, todo sigue en su sitio, nada se ha roto y se puede más o menos gestionar. O sea que esa es un poco mi vida, domingo por la tarde y lunes por la mañana. ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Creo que es una pregunta que todo el mundo tenía que tener clara acerca de sus clientes. Creo que es una de las preguntas que más revela acerca de la conversación mental de nuestros clientes. Que es precisamente por lo que te lo estaba haciendo, que es lo que comentabas antes, ¿no? Sí. Creo que te ayuda mucho a comprender cómo enfrenta su vida. Al final pasamos en el trabajo, en tu caso seguro que es más, en el caso de quien emprende es más, la mitad del tiempo que pasamos despiertos o algo más, 60, un 80%, ¿no? O sea, cómo enfrentas el final de la semana, que es un hito en la semana, porque se acaba un estado de paz, un pequeño paréntesis, y empiezas el siguiente, dice muchísimo. Por ejemplo, en tu caso dices, te levantas nervioso porque en la cabeza te vienen un montón de cosas pendientes de hacer. Pero, por ejemplo, a quien te quiera vender le es utilísimo, porque ya sabe que te levantas nervioso por la mañana, te levantas con este ardor interior de corre, que hay que hacer. Justo. Entonces, si yo te voy a vender, me da igual el producto que te voy a vender y me da igual las necesidades que yo crea que tú, o objetivos que crea que puedes tener. Yo sé que si puedo hacer algo para calmarte los lunes por la mañana, voy bien. O a lo mejor ni siquiera para calmarte, simplemente para empatizar contigo en una conversación. Efectivamente. Y por eso te lo hacía, porque
dice mucho, te ayuda mucho a conocer a la persona que tienes enfrente. Sí, igual que la pregunta que te he hecho yo de qué hay detrás de eso, ¿no? Porque tú eres una Sí. persona profunda en el sentido de querer entender la psicología de la persona que tienes delante por tu sesgo hacia ventas, ¿no? O sea que la pregunta no era la pregunta, es lo que había detrás de la pregunta. Totalmente. ¿Y ¿le puedo hacer otra pregunta? Claro que sí. Sergio, Si se deja. Sergio, ya te puedes ir. Ya nos quedamos nosotros, que hay mucho que comentar. Decías que cuando empiezas tu negocio viniendo de Google y dices, bueno, esto de vender en e-commerce va a estar chupado porque vengo de Google. Bueno, todos tenemos esta hipótesis cuando empezamos. Decimos, yo lo puedo hacer mejor y más barato que el resto porque soy muy listo y porque mi pasado me pone las condiciones perfectas para tener, la mayor de las ganancias. Y luego te topas con la realidad. Pero ahora, si volvieras a empezar, alguna cosa o varias, no sé, lo que tú consideres que es relevante, que harías distintas y que efectivamente te hubiera permitido ir más rápido desde el día 1. Hubiese seguido tu consejo, el que comentabas antes de obtén una forma de hacer llegar tu mensaje a cuanta más cliente ideal o más segmento o más mercado, mejor. O sea, yo creo que en mi caso lo que me pasó fue que lancé con una concepción errónea sobre la probabilidad de éxito y he seguido allí, ya llevo 10 años, ¿no? Hablando un poco del tema este, y en un momento determinado me focalicé mucho más en organizar las cosas internamente que en dar a conocer el mensaje. Ahora lo ves en retrospectiva y dices, error de principiante. Y es así. Pero si lo volviese a repetir, empezaría a, como Fire, lo que comentábamos antes de la serie esta, de la película de Netflix, vendería antes incluso de tener el producto. Preparados, fuego, apunte. Yo creo que hay fallos muy típicos. En mi caso emprendí sin experiencia y sin saber hacer nada y lo he visto en otros y cometemos más o menos los mismos fallos, que pasan porque todo precio te parece alto, vas a vender barato y tratas a las empresas grandes con una formalidad impropia. Sí. Hay y he trabajado con muchos emprendedores que vienen del mundo corporativo y creo que el fallo de organizar antes que vender es el que todos cometen. Sí. Quieren traerse de la multinacional cosas que no tienen valor cuando estás empezando. Ya que seas, si es que es la aspiración que tienes, lo tendrán, pero que no se dan cuenta que eso es una consecuencia, a veces ni siquiera positiva, de que las multinacionales tienen que acarrear con ella. Pero lo he visto mucho. Hay mucha gente. El problema, tú lo hiciste de puta madre porque llevas ya 10 años, pero he visto mucha gente incluso enconarse tanto con eso que no han llegado nunca a montar nada, porque si no había un manual de operaciones, un protocolo, no avanzaban. Efectivamente. A mí me pasa, hay muchos días que me voy a pasear con el perro y a la vuelta, es un labrador, le encanta el jamón de York y entonces paramos en un bar que está en una zona alta de Madrid, ¿no? Y es curioso porque veo mucho exdirectivo que cuando se sientan y hablan entre ellos no dicen lo que saben hacer. Yo sé hacer este tipo de temas, he conseguido esto y tal. Hablan de yo soy ex Indra, soy ex IBM, soy ex etcétera, etcétera. Entonces, hay una concepción de que tú eres lo que era tu puesto y no has descubierto aún qué eres capaz de hacer para que te lo compren allí fuera, ¿no? Y yo creo que eso es un tema bastante curioso y bastante común. Bueno, vamos a seguir, que todavía os tengo una tarea antes de irnos. Podrás tener lo que quieras en la vida si ayudas a los demás a tener lo que ellos quieren. Zig Ziglar. Espacio ofrecido por masterdedesarrollopersonal.com. Bueno, imaginaros que entramos en un país donde se hacen las cosas de otra manera y entonces aparece aquí un ministro y os dice, oye, preparadme 5 temas para la nueva asignatura de ventas que vamos a dar en bachillerato. Solo necesito los 5 temas que van a tener esa asignatura. Así que os pido que os pongáis de acuerdo y me digáis cuáles serían los 5 temas que tendría esa asignatura en la que las personas jóvenes aprenderían a vender. Tiempo. Sale a la calle. Sale a la calle y vuelve cuando haya recibido 100 noes. El primer alumno que reciba 100 noes tiene matrícula. El segundo tiene sobresaliente. El tercero tiene notable y el resto estáis un aprobado y el resto ya suspendidos. O sea, primer tema, sal a la calle, a buscar noes. A buscar noes, sí. Sí, yo en el máster de negocios digitales les planteo el mismo reto. Al final le digo, oye, si queréis vender en Internet, vamos a ello, vamos a dedicar unos meses, pero por favor, si no habéis vendido nunca, comprar algo en Wallapop y venderlo en Wallapop por el doble del precio.
y a ver cuántos lo conseguís. Bueno, va, ya que vamos a vender, ¿no? O sea, que es primera asignatura, vamos a vender. Segunda, psicología, entender la mente del consumidor, los motivos últimos, lo que comentabas, Luis. Completamente de acuerdo. ¿Y ahí qué haríamos? ¿Qué temática tendría esa asignatura? Entender la mente del consumidor. ¿Qué habría ahí dentro? Empezar por la pirámide de Maslow, probablemente lo que son las necesidades, intentar entender que las necesidades en un momento determinado cada vez están más cubiertas y que lo que motiva a una persona no es necesariamente lo que dice, sino lo que está detrás, ¿no? Es cómo descubrirlo. Yo os pondría un ejercicio, es búscame 10 negocios que no tengan críticas y 10 que tengan críticas. Y ahora compara lo que factura cada uno. Te darías cuenta que el que tiene críticas factura mucho más que el que no tiene ninguna. Tercera asignatura. Ser capaz de desarrollar una web y lanzarla en 2 días. Sí, o en la propia sesión de clase. ¿eh? O en la misma clase. O sea, me parece muy buena. Yo les diría otro y es, búscate algo que te genere 100 euros a lo largo del curso, de lo que dure la asignatura. Y si tiene que ser porque eres incapaz de producir valor o tienes mucha vergüenza de enfrentarte a vender algo, pues tiene que ser un trabajo y tiene que ser un trabajo. Pero búscate algo que te pague 100 euros. Y ahora, cuando los hayas ganado, despilfárralos en una apuesta. No digo una apuesta de casino, en una inversión, pero tienes que quemarlos. O sea, tienes que quemarlos. Se aprende muchísimo perdiendo dinero. Se aprende muchísimo. Tu propio dinero. Gánalo el tuyo. El de otro se aprende menos. Cuando el que quemas no es tuyo, el aprendizaje no cala igual. O sea, básicamente la idea de esto es equivócate. Es más, no les diría ni que se equivocaran. Les diría, y ahora empieza a invertirlo, ahora que has ganado 100, para multiplicarlo por 2. Como lo perderían todos, sería todavía el aprendizaje mayor porque se darían cuenta de que multiplicar dinero es muy difícil. Tienes que perder mucho hasta que llegas al punto en que efectivamente sabes multiplicarlo. ¿Qué más le sumamos a esto, Juan? Yo creo que habría que medir qué porcentaje de alumnos quedan después de 5 o 6 días de clase. Yo iba a decir algo parecido. Iba a decir, habría que ver cuántos padres han venido a clase a llamarnos la atención porque su hijo tiene que ser funcionario. Porque su hijo está aprendiendo. Sí, que estamos quitando de la cabeza la idea de hacer unas oposiciones. O sea, sería medir lo último un poco, sí, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Luis, muchas gracias. Un último mensaje que quieras dejar para las personas que nos han estado acompañando estos 90 aproximadamente minutos. Que dejen de escuchar, corten ya y salgan a la calle. A recibir no es. A recibir hostias. Les voy a hacer un reto. Digo, si tu objetivo si tuvieras la certeza absoluta de que el objetivo, el sueño que tienes, un detalle que te cambiaría la vida está a 200 rechazos de distancia, ¿con qué ilusión saldrías a la calle a recibir tu primer rechazo? Bueno, pues las buenas noticias es que es cierto. Que cualquier cosa que busques está a unos 200 rechazos de distancia, con lo cual sales a la calle a recibir el primero. Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Juan, ¿cuál sería tu último mensaje? La vida es venta. Todo es venta. Y si no vendes, no progresas. Así que más vale que te pongas las pilas. Juan, gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Sergio. El éxito en las ventas consiste en comprender los deseos y necesidades del cliente y ser capaz de ofrecer soluciones que satisfagan esas necesidades. Dale Carnegie. Pues hasta aquí ha llegado este programa que le hemos dedicado a la venta y que nos ayuda a comprender que no podemos ser verdaderamente libres si no aprendemos a vender, al menos en esta sociedad. Hemos aprendido un montón de cosas, entre ellas hemos aprendido que es importante conectar con la conversación mental del cliente, que es difícil, al menos así lo afirma Luis, y yo estoy de acuerdo, que es muy difícil no triunfar en la vida. Hemos aprendido también que no hay manual de instrucciones de venta, que lo que hay que hacer es ponerse en marcha. Y aún así hemos recordado el archiconocido sistema o modelo de AIDA, de atención, interés, deseo y acción. Y hemos acuñado, o al menos yo los he acuñado hoy en mi cerebro, 2 neologismos, el vendeumismo y el ventaplanismo. Hemos recomendado libros, como siempre en IPP, 3 de ellos, de los muchos que hemos recomendado: Consejos para hacer una mochila ultraligera, Influencia y Esto es Marketing, de Seth Godin. Y con Juan hemos aprendido que hay que encontrar productos para tus clientes, no clientes para tus productos. Y esto tiene una profundidad tan bestia que cuando lo entiendes es como un ladrillazo en la cabeza. Hemos aprendido también que no hay que poner todas las fichas en el juego, si no lo conoces, del casino cuando entras al casino. Ojo, esto es una metáfora. Y hemos aprendido también que entre creerse a los gurús y pensar es siempre mejor idea pensar. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast. Esto es Pensamiento Positivo.
Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.